Me llamo Ana, y durante mucho tiempo creí que mi vida era normal. Casada con Marcos durante más de 10 años, me convencía a diario de que el desgaste, la falta de atención e incluso los silencios densos eran solo etapas de un matrimonio. Aprendemos desde pequeños a creer que la familia es para siempre, que las mentiras no importan cuando hay amor, pero la verdad es que nadie nos prepara para la traición de quienes juraron estar a nuestro lado en las buenas y en las malas. Seguí viviendo, compaginando el trabajo, la casa, e intentando mantener sola una relación que llevaba tiempo desmoronándose. Y cuanto más intentaba aferrarme, más injusta me sentía, como si el peso de mantener esa relación recayera completamente sobre mí, mientras él se retraía, frío, distante, escondiendo secretos tras excusas poco entusiastas. Al principio, fueron pequeñas cosas, mensajes borrados, miradas diferentes, la prisa por alejarme de su teléfono al acercarme. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que estaba exagerando, pero es increíble cómo el corazón siente antes de que la mente lo acepte. La traición ya estaba ahí, acechando en mi casa, y me convertí en prisionera de una mentira que parecía crecer cada día. Lo que más me dolió no fue solo la desconfianza, sino darme cuenta de que la persona que había elegido para compartir mi vida era capaz de excluirme, de dejarme en la oscuridad dentro de mi propia casa. Es una especie de rechazo silencioso que nos corroe por dentro. La herida se abrió de verdad cuando algo muy íntimo desapareció. Una prenda de lencería especial, guardada en el fondo de un cajón. No era solo una prenda, era algo mío, cargado de significado, de recuerdos. Darme cuenta de que había desaparecido sin explicación me puso nerviosa. Fue en ese momento que comprendí que no eran solo sospechas. Algo real estaba sucediendo, y necesitaba tener la valentía de verlo. Esta valentía no se consigue fácilmente. Muchas mujeres saben lo que es vivir rodeadas de mentiras en su propia familia, sentir la injusticia de ser devaluadas y, aún así, permanecer en silencio, intentando proteger una relación que ya no existe. Yo también lo hice. Me callaba cuando quería gritar. Contenía las lágrimas para que nadie se diera cuenta. Pero por dentro, ya me estaba preparando para el giro que inevitablemente vendría. Es extraño cómo la vida elige sus momentos. No había planeado nada. No había imaginado que el día llegaría así. Pero cuando menos lo esperaba, el secreto que había estado intentando ocultar explotó ante mis ojos. Y te lo aseguro, nada duele más que ver con claridad la mentira que has intentado negar durante tanto tiempo. En ese momento, no hubo vuelta atrás, ni fingir. Todo quedó expuesto, crudo, sin disimular, y junto con el dolor llegó una fuerza que no sabía que tenía. La misma fuerza que tantas veces me había mantenido en silencio ahora me empujaba a reaccionar. Ya no quería ser la mujer engañada, la esposa traicionada en silencio. Era hora de demostrar que incluso cuando nos hieren, también sabemos cómo levantarnos de nuevo. Y fue en ese momento que la vida me enfrentó no solo a la traición, sino a algo aún más cruel. La audacia de otra mujer que ocupaba mi espacio, invadiendo lo que era mío, como si pudiera robarme no solo a mi marido, sino también mi identidad, mi dignidad. Este encuentro no fue planeado, pero lo cambió todo, porque cuando las máscaras caen, no hay lugar para ocultar la verdad. Y en esa escena, ante ellos, quedó claro que yo no era la frágil víctima que esperaban. Estaba a punto de cambiar las tornas de una manera que nadie podría haber imaginado. Pasé semanas intentando convencerme de que no era nada, de que estaba cansada, estresada, viendo cosas donde no existían, pero dentro de mí algo gritaba. Era como si cada detalle fuera una advertencia silenciosa de que mi vida ya no era solo mía, de que había una verdad oculta que se ocultaba en mi propia casa. Y cuanto más fingía no ver, más crecía la indignación, sofocando mi paz. Los mensajes borrados ya no eran solo coincidencia. El extraño olor en su ropa ya no podía ignorarse, y esas miradas desviadas, llenas de prisa y disculpas mal ensayadas, fueron como un cuchillo. Todo parecía pequeño, pero juntos se volvieron enormes. Era como cargar con un legado de dolor que nunca pedí, un peso dejado en mi regazo sin opción. Había noches en las que, acostada junto a Marcos, me preguntaba cuándo habíamos dejado de ser compañeros. Lo miraba y me sentía como si estuviera frente a un extraño. El silencio entre nosotros ya no era cómodo, era opresivo, y en ese silencio descubrí que la traición es mucho más que un acto físico. Es una serie de decisiones frías, tomadas en la sombra, mientras crees que aún tienes una familia. Empecé a comprender que vivir rodeado de mentiras es peor que estar solo, porque las mentiras te corroen,
te humillan y te atrapan en una vida que ya no existe. Y yo estaba atrapado, sin saber cuánto tiempo más podría soportar. Entonces, llegó el detalle que lo cambió todo: la lencería desaparecida. Puede parecer insignificante para quienes no lo conocen, pero para mí fue como una sentencia. Sabía dónde estaba cada prenda de mi ropa interior, conocía mis pertenencias. Cuando me di cuenta de que había desaparecido, mi corazón se aceleró. No era solo la pérdida de un objeto, era la comprensión de que un intruso ocupaba lo que era mío. Y esta certeza me hizo sentir como si alguien hubiera invadido mi cuerpo, mi identidad, mi dignidad. La ira se apoderó de un espacio que antes solo había sido tristeza, y con ella llegó la decisión de no seguir viviendo engañada. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba la verdad desnuda, sin excusas, sin disfraces. La espera fue lo que más me torturó. Los días siguientes se me hicieron eternos. Observé cada movimiento de Marcos, cada salida apresurada, cada mentira mal construida. No dije nada. Por fuera, fingía calma. Por dentro, ya estaba destrozada. Sabía que me estaba preparando para un giro inevitable de los acontecimientos. Y sin embargo, cuando llegó el momento, nada me preparó para la escena que encontré. Era un final anunciado, pero aún así me destrozó de una manera que jamás olvidaré. Entré temprano en casa ese día. No hice ruido, no avisé a nadie. Mi corazón latía con fuerza, pero mis pies parecían moverse solos. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, y en ese instante, todo lo que temía se materializó ante mí. Allí estaba ella, Juliana, sentada en mi cama, con mi lencería puesta. La escena detuvo el tiempo. Sentí una oleada de calor que me recorrió el cuerpo, mezclada con un escalofrío que me heló las manos. Fue como si el mundo se hubiera detenido, como si me hubieran arrancado de mí misma para presenciar un espectáculo que nunca pedí ver. La expresión de su rostro al verme fue de pánico absoluto. Se quedó paralizada. Su rostro palideció, como si la hubieran pillado robando algo que jamás podría devolver. Y antes de que pudiera decir nada, Marcos entró justo detrás de mí. Fue como si el universo hubiera decidido exponer toda la farsa de golpe, sin siquiera darme derecho a respirar. Se quedó en la puerta, contemplando la escena, sin decir palabra, y en ese momento lo vi con claridad. El hombre que había amado durante tantos años ya no estaba. En su lugar había alguien cobarde, mezquino, incapaz de sostener sus propias decisiones. No grité, no lloré. El dolor era tan grande que parecía paralizarme. Simplemente los miré a ambos, y el silencio de ese momento dijo más que cualquier palabra. Fue en ese silencio que comprendí que la mayor venganza no vendría de gritos ni acusaciones, sino de una acción que me marcaría para siempre. Esperaban que me derrumbara, que me humillara, que pidiera explicaciones, pero no les di ese placer. La transformación ya había comenzado dentro de mí. Ya no era la mujer engañada que aguantaba en silencio. Era alguien dispuesta a demostrar que incluso el silencio puede tener un impacto devastador. Mientras Juliana intentaba ocultar su cuerpo con las manos y Marcos balbuceaba disculpas vacías, sentí una nueva fuerza crecer en mí. Fue como si la injusticia que había cargado durante tanto tiempo finalmente se hubiera transformado en valentía. Ya no necesitaba pruebas, ya no necesitaba respuestas. La verdad estaba allí, desnuda, ante mí, y las consecuencias apenas comenzaban. Lo que no sabían era que ya estaba preparada, y la decisión que tomé en ese momento cambió no solo mi vida, sino también la forma en que comencé a ver todo lo que me rodeaba. Siempre supe dónde estaba todo lo que tenía. Mi ropa, mis accesorios, incluso los pequeños detalles del cajón de mi cómoda. Era casi automático. Abrirlo, mirar y saber qué faltaba. Y así fue como me di cuenta. Un conjunto de lencería nuevo, que me había comprado semanas antes, simplemente faltaba. No era una prenda cualquiera. Era algo personal, íntimo, lleno de significado. Cuando lo compré, pensé en reavivar algo que parecía haberse perdido en mi matrimonio. Y el simple hecho de que no estuviera donde debía estar me dejó con un nudo en el estómago, de esos que se sienten antes de una mala noticia. Por unos segundos intenté engañarme, pensando que quizá lo había dejado en otro sitio, que quizá me lo había llevado de viaje y lo había olvidado. Pero no. Conocía mis cosas, conocía mis gestos, había desaparecido. Y dentro de mí empezó a formarse una certeza, pesada, sofocante. No fue mi error. Se lo habían llevado, lo habían usado, y no por mí. Este detalle, aparentemente insignificante, me abrió la mente. Hasta entonces, solo habían sido mensajes borrados, olores extraños,
miradas desviadas, pistas discutibles. Pero la lencería era el símbolo de la intimidad robada, la prueba silenciosa de que una presencia indeseada se adueñaba de un espacio que era solo mío. Quienes escuchan mi historia necesitan sentir esto, el peso de un simple objeto transformándose en un grito dentro del alma. No era solo tela, era el reflejo de una traición que aún no había visto con mis ojos, pero que ya podía palpar con la punta de mis dedos. A partir de ese momento, mi sospecha se acentuó. Ya no era una duda, era una convicción, y cada vez que abría el cajón y veía el espacio vacío donde debería haber estado, era como si recordara que alguien, en algún lugar, estaba usando lo mío, sin pudor, sin respeto. Esta imagen me corroía, me quitaba el sueño, y me acercaba cada vez más a una decisión que lo cambiaría todo. En ese momento, cuando me di cuenta de que la lencería había desaparecido, podría haber hecho lo que cualquiera haría: correr a ver a Marcos, exigirle una explicación, gritar, llorar, romper todo lo que había en casa. Pero algo dentro de mí me decía que no hiciera nada. Era como si una voz interior me susurrara que apresurarme solo me daría respuestas vacías, que necesitaba algo más importante. Así que me tragué las lágrimas, me tragué la ira, y decidí esperar. Y esa decisión, por difícil que fuera, fue una de las más pesadas de mi vida, porque esperar no significaba que el dolor disminuyera. Todo lo contrario. Era como llevar una herida abierta cada día, fingiendo que estaba bien, cuando por dentro cada detalle me recordaba que algo andaba mal. El silencio que elegí se convirtió en mi arma y mi prisión a la vez. Dormía a su lado, oliendo el perfume que no era mío, y permanecía en silencio. Escuchaba sus excusas tontas sobre reuniones que se alargaban hasta tarde, y aún así no decía nada, no porque no lo supiera, sino porque ya había comprendido que la verdad tenía que salir sola. Fue durante este periodo que descubrí una fuerza que desconocía en mí. Era como si la injusticia se hubiera convertido en combustible. Aprendí a observar cada gesto, cada palabra, cada desliz. Empecé a ver más allá de lo que decía, y fue entonces cuando comprendí que la traición no era solo un error, sino una decisión repetida y planificada. Y por mucho que me doliera, mi mente ya se preparaba para el momento en que todo saliera a la luz. Mucha gente cree que reaccionar en un ataque de ira es señal de valentía, pero me di cuenta de que la verdadera valentía reside en aguantar en silencio, en esperar el momento oportuno para actuar. No quería una discusión donde él pudiera cambiar las tornas, culparme o distorsionar los hechos. Quería la escena, el momento en que no hubiera escapatoria. Esta mentalidad me dio la fuerza para soportar las largas noches y días llenos de excusas. Y es curioso, porque en ese silencio empecé a ver cosas que antes me habían pasado desapercibidas. Los mensajes borrados cobraron aún más importancia. El celular, siempre boca abajo sobre la mesa, ya no era solo una costumbre, sino un escondite. La ropa que volvía con olores que no eran los míos se convirtió en la prueba viviente de que alguien ocupaba el espacio que me pertenecía, y todo esto se acumuló, como un veneno corriendo por mis venas, hasta que ya no hubo forma de ocultarlo. Invitaría a cualquiera en mi lugar a sentir lo que es este silencio, porque no es solo silencio por miedo, es silencio por estrategia, es llevar el dolor en el pecho y al mismo tiempo aferrarse al coraje para el momento en que se exponga. Y así viví aquellos días, como si caminara sobre cristales rotos, intentando no sangrar por fuera, pero abriéndome paso por dentro. Ese día, algo me dijo que me fuera temprano a casa. No puedo explicarlo. Fue como si mi cuerpo hubiera decidido por mí. Llegué sin avisar, abriendo la puerta con calma, intentando no hacer ruido. El silencio en la casa era extraño, denso. Caminé por la sala, la cocina, y al subir las escaleras, el corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a estallarme. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, y ahí fue cuando todo se derrumbó. Juliana estaba allí, sentada en mi cama, con mi lencería puesta, la misma prenda que había desaparecido del cajón y me había dejado en agonía durante noches enteras. Ver esa escena fue como recibir un puñetazo en el estómago. La conmoción fue doble, la traición confirmada y la indignación de que otra mujer, una desconocida, ocupara mi espacio más íntimo. No se trataba solo de Marcos, no se trataba solo de infidelidad, se trataba de dignidad, de invasión, de alguien con la audacia de usar lo mío como si fuera suyo. Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme ni parpadear, solo podía mirar fijamente, y cuando ella me vio, se quedó paralizada. Su rostro palideció,
Sus manos temblaban mientras intentaba ocultar lo que ya estaba expuesto. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, como si toda la habitación se hubiera quedado suspendida en silencio. Y entonces, como si el destino hubiera planeado esa escena hasta el último detalle, Marcos entró justo detrás de ella. Se detuvo en la puerta, y por un instante pareció que ni siquiera respiraba. Se enfrentaba a la verdad que había intentado ocultar durante tanto tiempo, y no había escapatoria. No necesité decir nada. La imagen hablaba por sí sola. El esposo que me juró fidelidad estaba allí, junto al amante que vestía mi ropa. Era la prueba viviente de todo lo que ya sabía, pero que no había visto con mis propios ojos hasta entonces. El dolor en ese momento fue tan intenso que sentí como si todo mi cuerpo ardiese y se congelase a la vez. Sentí rabia, asco, humillación, pero sobre todo, una extraña claridad. Acababan de darme lo único que necesitaba, certeza. Juliana se quedó paralizada en cuanto me vio en la puerta. Se puso rígida, con los ojos abiertos y la respiración entrecortada. Era la mirada de alguien pillado en el acto, de alguien que sabe que no hay justificación posible. Por un momento, pareció que buscaba una excusa para desahogarse, pero no la encontró, y su silencio lo decía todo. Fue entonces cuando Marcos entró justo detrás. Su reacción fue aún más brutal de lo que esperaba. Cuando sus ojos se posaron en la escena, ella en mi cama, con mi lencería puesta, y yo de pie en la puerta mirándolos a ambos, se le cayó la máscara. Ya no había forma de sostener ninguna mentira. Palideció, abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. El aire se volvió tan denso que parecía que no había suficiente oxígeno para los tres. En ese instante, la habitación dejó de ser un lugar de intimidad y se convirtió en un campo de batalla sin armas, solo con miradas. No necesité gritar ni moverme. La tensión en el aire fue suficiente para que todos comprendieran la gravedad de lo que estaba sucediendo. Era como si cada segundo fuera un juicio silencioso, y sabían que la sentencia ya estaba dictada. El espacio que una vez fue mi refugio se transformó en un espacio lleno de tensión. Me quedé en la puerta, conteniendo las lágrimas con una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Ella intentó cubrirse, acurrucada, como si quisiera desaparecer, y él, sin fundamento, se reveló de una manera que ninguna disculpa podría arreglar. Era el momento que había estado esperando, el momento preciso en el que ya no había lugar para mentiras, en el que la verdad brotó sola. Y fue en ese silencio sofocante, donde cada respiración parecía un grito ahogado, que comprendí. A veces, la venganza no está en lo que decimos, sino en lo que nos negamos a decir. Y en esa escena, tuve el poder de decidir cuáles serían las consecuencias de todo lo que me hicieron. El silencio ya era sofocante. Juliana seguía acurrucada, sin responder, y Marcos parecía incapaz de formar una frase con sentido. La tensión en el aire era tan densa que parecía que hasta el reloj se había detenido. Era el momento en que cualquiera esperaría que explotara, gritara, rompiera algo o incluso rompiera a llorar. Pero no les di ese espectáculo. Mantuve la mirada fija, de pie en el umbral, como si el peso de toda aquella escena se sustentara solo en mi respiración contenida. Y fue en ese silencio donde encontré mi fuerza. La clase de fuerza que no necesita ruido, que no necesita público. Una fuerza que asusta porque no da pistas sobre lo que vendrá después. Los miré fijamente durante lo que me pareció una eternidad. Primero, la miré a ella, a Juliana, tan incómoda dentro de algo que era mío, como si la tela gritara que no le pertenecía. Luego miré a Marcos, que temblaba entre la vergüenza y el miedo, incapaz de devolverme la mirada. Fue entonces cuando, sin cambiar el tono de mi voz, pronuncié la frase que atravesó la habitación como una cuchilla. Esa lencería no te queda bien, porque no fue hecha para mujeres sin dignidad. Las palabras salieron con una calma casi cruel. No necesité alzar la voz, no necesité gesticular. La fuerza residía precisamente en la sencillez, en la claridad, en aquello que no podía discutirse. Juliana bajó la cabeza, incapaz de mirarme. Marcos intentó abrir la boca, pero se rindió. El impacto de esa frase fue mayor que cualquier grito. Fue como si, en una sola frase, les hubiera arrancado las máscaras, les hubiera mostrado quiénes eran en realidad y, al mismo tiempo, les hubiera dejado claro que no me rebajaría a su nivel. No era la mujer engañada que pedía explicaciones, era la mujer que, incluso dolida, tenía el poder de mirarlos a ambos a los ojos y ponerlos en su lugar. En ese instante, toda la sala se convirtió en un espacio silencioso y yo era el único en pie, el único con el control. Estaban avergonzados, pequeños,
impotentes ante una verdad que no podían negar. Y esa fue la mayor catarsis para mí, y para cualquiera que escuchara esta historia. Darme cuenta de que la venganza no siempre se encuentra en el ruido, sino en las palabras adecuadas, dichas en el momento oportuno, con la firmeza de quien se niega a ser menospreciado. Tras mis palabras, el silencio se hizo aún más denso. Juliana no tuvo el valor de levantar la vista, pero Marcos lo intentó. Respiró hondo, se irguió y con voz temblorosa pronunció sus primeras palabras. «No lo entiendes, Ana. No es lo que parece». Fue en ese momento que me di cuenta de que todavía creía que podía manipularme. Las mismas frases hechas, las mismas excusas baratas. Pero la diferencia fue que, ese día, ya no era la mujer que creía en excusas. Simplemente lo miré fijamente, en silencio. No necesité responder. Su misma fragilidad hizo el trabajo. Continuó, tropezando con las palabras, intentando hilvanar explicaciones incoherentes. Ella estaba sola. Nos confundimos. Fue un error. Sabes que te quiero. Y cuanto más hablaba, más pequeño se volvía. Era como ver cómo se le caía una máscara, como si cada intento desesperado de justificarse fuera una prueba más de su culpa. Mantuve la calma. No lloré, no grité, no supliqué. Solo miré, y esa mirada desarmó cualquier intento de manipulación, porque, en ese momento, quedó claro que yo tenía el control. Él, que tantas veces había fingido ser el dueño de la situación, ahora estaba perdido, acobardado ante una verdad imposible de negar, y sentí que el cambio se producía allí mismo, ante mis ojos. Durante mucho tiempo, cargué con la sensación de ser la parte débil, de vivir a la sombra de sus mentiras, de sentirme inferior en mi propia casa. Pero en esa habitación, en ese momento, se mostró insignificante. No necesitaba demostrar nada. Se condenaba a sí mismo con cada palabra. Fue entonces cuando comprendí algo que lo cambió todo en mi interior. La fuerza no residía en pedir explicaciones, sino en no necesitarlas. Él no tenía nada que ofrecerme salvo vergüenza y vacío, y yo, sin decir mucho, le demostré que ya no me permitiría ser la mujer engañada que aceptaba migajas de disculpa. El público que escucha esta historia necesita sentir esta conmoción, la transformación de alguien que parecía frágil a alguien que domina la escena sin necesidad de alterarse, porque en el fondo, el mayor punto de inflexión no fue el acto en sí, sino el momento en que me di cuenta de que ya no era prisionero de esa mentira. Podría haber destruido todo en esa casa. Podría haber arrastrado a Juliana por el pelo. Podría haberle echado en cara a Marcos todos los años perdidos, cada lágrima oculta, cada noche solitaria. Pero no hice nada de eso. En lugar de armar un escándalo, elegí el silencio. Y ese silencio fue el arma más afilada que pude usar. Sin mirar atrás, crucé la habitación y me dirigí al armario. Abrí la puerta con calma, como si nada me hubiera inmutado. Y allí estaba, mi maleta ya hecha. Sí, ya me había adelantado. En el fondo, siempre supe que este día llegaría. Mientras Marcos malgastaba energía poniendo excusas, yo me tomaba mi tiempo preparándome. Ya estaba lista para irme. Solo faltaba el momento oportuno. Y ese momento por fin había llegado. Agarré mi maleta sin prisa. Cada movimiento mío era como un puñetazo silencioso en el pecho. No hacía falta decir nada. Ninguna justificación podía deshacer la escena que ellos mismos habían creado. Con cada segundo que pasaba, me daba cuenta de cuánto más poderosa era la calma que cualquier arrebato de ira. Era como si me hubiera transformado allí mismo, delante de ellos, dejando atrás a la mujer que toleraba, que aceptaba mentiras, que creía en excusas baratas. Ahora era otra persona. Y este cambio tuvo un impacto que jamás podrían haber previsto. Marcos me miró paralizado, sin poder creer lo que veía. Siempre me había subestimado. Pensó que armaría un escándalo, que me humillaría, que pediría explicaciones. Pero en ese momento, su mente se derrumbó, porque comprendió que ya no lo necesitaba. Su amante, todavía acurrucada, intentó ocultar su cuerpo con los brazos, incapaz de levantar la vista. Tenía el rostro enrojecido, la vergüenza grabada en cada rasgo. Ella, que se había creído victoriosa robando lo que no era suyo, ahora parecía una niña sorprendida con las manos en la masa. Ambos esperaban una reacción, un grito, una acusación, cualquier cosa para aliviar el peso de su culpa. Pero lo que recibieron fue silencio, y ese silencio pesó más que cualquier escándalo. No les di el espectáculo que esperaban, les di la consecuencia. Un simple gesto, salir por la puerta con mi maleta en la mano, fue la venganza más cruel, porque los dejó solos con su propia vergüenza.
No sabían qué decir, qué hacer, cómo reaccionar. Yo, la mujer que creían frágil, me mantuve firme, caminando sin mirar atrás. Ellos, los supuestamente fuertes, estaban paralizados, derrotados por el silencio que no podían afrontar. Fue en ese momento que se produjo el punto de inflexión. Aquellos que parecían débiles revelaron su fuerza. Quienes creían tener el control se mostraron pequeños, perdidos, expuestos. Y esa escena, que podría haber terminado en escándalo, terminó como un tribunal silencioso, donde cada mirada era una sentencia y cada gesto una condena. No necesité alzar la voz. La verdad oculta que intentaban ocultar quedó expuesta, desnuda, sin disimulo. Las consecuencias de sus decisiones estaban ahí, ante ellos, ineludibles. Al bajar las escaleras, cada paso era como una liberación. El peso de la mentira se había aliviado. Sabía que el impacto de esa decisión sería enorme, no solo en sus vidas, sino también en la mía, porque cuando elegimos irnos, cuando decidimos romper las cadenas de una relación marcada por la traición, es como cruzar una puerta invisible hacia una nueva realidad. Es duro, duele, pero también es el primer paso hacia la transformación. No solo estaba dejando una casa, estaba dejando atrás una versión de mí misma que ya no existía. Afuera, el aire se sentía diferente, más ligero, más auténtico. Era como si el mundo hubiera cambiado de color, como si por fin pudiera respirar sin sentir la constante opresión de las mentiras. La maleta en mis manos no era solo un objeto lleno de ropa, era un símbolo de mis decisiones, del reconocimiento de mi valía, de la certeza de que no merecía vivir en ese teatro de dolor. Cada pieza guardada allí representaba un fragmento de la vida que estaba dispuesta a reconstruir, aunque tuviera que empezar desde cero. No sabía exactamente qué vendría después. No tenía respuestas inmediatas, ni un futuro planeado. Pero una cosa estaba clara. Ya no sería prisionera de una relación injusta, de un matrimonio corroído por secretos y traiciones. Y en el fondo, sabía que las consecuencias más duras no serían mías, porque un día, cuando la adrenalina de la mentira se desvanezca, cuando la ilusión de conquista pierda su poder, se mirarán y comprenderán que todo lo que construyeron se basó en el engaño. Y el engaño no sostiene a nadie por mucho tiempo. En ese momento, comprendí algo que cambió mi mentalidad para siempre. La verdadera fuerza no reside en aferrarse a lo que ya murió, sino en soltar y seguir adelante. Y por mucho que doliera, estaba lista para afrontar ese dolor, porque el dolor de partir era menor que el de quedarse. Ya no quería vivir a la sombra de un hombre que prefería la traición a la lealtad. Ya no quería ser la mujer engañada, invisible en su propia familia. Quería empezar de nuevo, aunque el precio fuera alto, y al alejarme de aquella casa, sentí que algo dentro de mí también se liberaba. Era como si cada paso fuera una decisión reafirmada, una ruptura definitiva de las ataduras que me aprisionaban. A cada metro que me alejaba, su voz se hacía más distante, el peso se aliviaba, y la certeza de haber tomado la decisión correcta crecía en mi interior. No había gritado, no me había humillado. Simplemente había demostrado que mi dignidad valía más que cualquier mentira, y esa fue la mayor victoria que pude tener ese día. Al cerrar la puerta tras de mí, me di cuenta de que no necesitaba demostrarle nada a nadie. Quienes traicionan ya cargan con su propia condena, y esa sentencia pesa cada día, mucho más que cualquier venganza que pudiera haber planeado. Elegí el silencio, y el silencio habló por mí. Me demostró que no necesitaba gritos para ser escuchado, no necesitaba explicaciones para estar seguro. Sabía quién era, y eso me bastaba. Y ahora, mirándome a ustedes que me han seguido hasta aquí, les pregunto, ¿y ustedes? ¿Han vivido alguna vez una situación en la que el silencio fue su mejor respuesta? ¿Una decisión que, sin necesidad de ruido, demostró toda su fuerza? Escriban aquí en los comentarios, porque su historia también podría conmover a otros. Si esta historia te conmovió de alguna manera, por favor, dale a me gusta. Es una forma de demostrarme que vale la pena seguir compartiéndoles historias tan reales e intensas como esta. Y no se queda ahí. Al margen, hay otro video que complementa esta conversación, lleno de giros emocionales que necesitas escuchar. Haz clic y sígueme.